Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes en este instante, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, Muchas pastor. gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Durante esta semana hemos estado conversando acerca de el santuario del nuevo pacto. Todo el trimestre, los 3 meses, hemos venido conversando acerca del pacto, de la promesa eterna de Dios de tener una relación con sus hijos, de tener una relación con el Israel y con nosotros que somos el Israel espiritual, y llevarnos de alguna manera a volver al inicio, vamos a decirlo así. Y entonces cuando hablamos del santuario del nuevo pacto, no es algo nuevo, sino es el mismo, solo que con mejores promesas, con más alcance. Fíjate que Hebreos 9:5 nos dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quién es el nuevo pacto? ¿Quién es el mediador? ¿Te parece? Bueno, el centro de todo es el Señor, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumplen todas las promesas de salvación y en quien se encarna este pacto con mejores promesas, ¿ya? Ahora, todo esto, fíjate, Raúl, tiene un antecedente bien antiguo en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Abraham, porque toda la enseñanza del santuario es que el pecador sea perdonado por fe, ¿no es cierto? Porque ese corderito, esa ofrenda simbolizaba, prefiguraba al Mesías que había de venir. Fíjate que aquí en Génesis 15:6, ya lo leímos tiempo atrás, dice: y creyó a Jehová, se refiere a Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, o fue declarado perdonado, podemos decirlo también, ¿ya? Esto es realmente el comienzo formal, ya estaba, pero el comienzo formal del perdón o la justificación por la fe, ¿ya? O sea, Abraham no fue hecho justo, sino que fue contado con los justos, ¿ya? Porque aquí no hay un cambio así instantáneo, hay un proceso, ¿ya? Abraham no fue hecho justo en esa ocasión que yo leí Génesis 15:6, sino que fue contado como justo. Fue, digamos, receptor de un perdón, una justificación imputada, no impartida, ¿no? Él no fue declarado justo por una justicia inherente en él, porque él era muy bueno o algo así. No, sencillamente uno ve en la Biblia que Abraham no es modelo de justicia. Si uno lee el capítulo 16, el capítulo 20, el capítulo 21, nosotros nos damos cuenta que Abraham no era perfecto. Tenía sus fragilidades, ¿no es cierto? Entonces, aquí, según Pablo lo va a comentar en Romanos 4:5, la segunda parte, Abraham es el primero, el principal y el pecador original, justificado por Dios, perdonado por Dios, antes de la circuncisión. Porque la circuncisión, si tú ves, está aquí en Génesis 17, ¿ya? Pero en Génesis 15 hemos leído: y creyó a Jehová o en Jehová, y le fue contado por justicia, fue perdonado. Entonces, fue perdonado antes de obrar, Raúl. Antes de hacer cualquier cosa fue perdonado. Esto va totalmente en contra del alma humana que aspira a hacer algo para ganarse el perdón. Pero la Biblia, este es el Evangelio, la Buena Nueva, nos dice que el perdón está disponible antes que nosotros obremos. Lo que el Señor sí evalúa es la disposición de nuestro corazón. Por eso que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va ya muy cerca de la cruz, pasando por Jericó, entra a la casa de Zaqueo, el publicano,
pernocta en ella, se aloja en ella, en esa casa, come con ellos y sus discípulos, y dice, os digo que la salvación ha llegado a esta casa. Y los discípulos deben haber quedado extrañados. ¿Cómo es que a un publicano se le dice esto? Es porque el publicano Zaqueo manifestó una perfecta disposición al arrepentimiento y a la restitución. Entonces, así obra Dios. La salvación está y el perdón viene incluso antes de que tú hagas alguna cosa para merecerlo. Por eso que Dios quiere tener relaciones con nosotros. Y en Levíticos 26 hay otro texto que vamos a tratar de leer también. Dice, pondré mi morada en medio de vosotros. Interesante eso, que Dios quiera descender con nosotros. Dice, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esta es una idea maravillosa que Dios quiere tener con nosotros de una relación. Incluso Éxodo 25:8, que es el texto que hemos conversado, extraordinario, dice, y harán un santuario. ¿Para qué? Para mí, dice, un santuario para mí, una casa para mí, una tienda, vamos a decir así, y habitaré en medio de ellos. Dios puede, y de hecho puede estar con cada uno de nosotros hoy día, eso lo entendemos, que Él es así, lo entendemos así, y hará un santuario, pero Él, ¿qué es lo que quiere? Tenía que tener una representación para ese pueblo que venía de alguna manera ignorante de todas estas cosas, de estas relaciones con Dios, pero dice, hágame un santuario. Y el pueblo, todos podían ver, de donde estaban podían ver el santuario, podían ver la nube. Interesantes esos detalles importantes que Dios quería tener de relación con su pueblo, con Israel. Y lo que quiere hacer también con nosotros, tener una relación íntima. Este nuevo pacto hace que estas relaciones cercanas y amorosas sean más reales con un pueblo que estaba naciendo, voy a decir así, y que de alguna manera cada uno de nosotros hemos sido personas que hemos salido de un Egipto para encontrarnos con una realidad, y Dios nos da indicaciones maravillosas de ese nuevo pacto, de ese nuevo santuario. Así que revise usted Éxodo 25:8 y va a encontrar cosas maravillosas en relación allí, y de alguna manera va a encontrarse que Dios quiere también tener un santuario en el corazón de cada ser humano. El tema general que estamos conversando es el santuario del nuevo pacto, y hoy día, en este instante, vamos a conversar acerca del pecado, sacrificio y aceptación. Vamos a leer un texto acá para nuestra conversación, que usted también puede abrir su Biblia y tenerlo. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre nos hace remisión de pecado. Tú bien decías, un texto muy conocido y usado quizás por las personas. Pero recuerda que Satanás en su astucia le ofreció a Cristo alcanzar su objetivo, pero sin la cruz. Imagínate un Cristo sin la cruz. Le dijo, póstrate, adórame y todo esto te lo voy a entregar. Sí, facilito. Di que estas piedras se conviertan en pan y satisface tu necesidad. ¿Sí? Todo aquello eran trampas, eran aparentemente atajos, ¿no? Placenteros, cómodos, pero era un engaño, ¿no es cierto? Así que nosotros sabemos en la práctica que todo lo que vale la pena cuesta sacrificio. Una carrera estudiantil, etcétera, cuesta sacrificio. Cuando nosotros miramos cómo Dios trata con el problema del pecado, aunque para nosotros es gratuito el perdón, al cielo le costó la vida de su hijo, claro. ¿No es cierto? Y eso está representado en el santuario. Este pacto de gracia, este pacto, este acuerdo que no merecemos, pero que nos es ofrecido, está dado para salvar pecadores. Y a nosotros nos es gratuito, pero al cielo le costó todo. Y eso deberá despertar en nuestro corazón una profunda gratitud. Fíjate que Hebreo nos recuerda, interesante eso en relación a lo que estás conversando, Hebreo nos recuerda allí en Hebreos 10:4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque Isaías
hablándonos acerca de esto, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos como azotados por herido de Dios y abatidos. Este capítulo extraordinario, bueno leérselo, amables oyentes, de cómo fue el sacrificio, cómo lo anticipó Isaías, y cómo su cumplimiento prácticamente fue exactamente como él lo decía así, cuántos años antes, ¿no es cierto?, hablando del momento en que Cristo iba a venir. Incluso él dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está clarísimo lo que dice Hebreo en relación al verdadero sacrificio. Claro, fíjate que cuando pensamos en este pacto en el santuario mismo no es una mera ilustración, ¿no?, sino que es toda una cosmovisión, es el plan de salvación completo. Si cuando pensamos entonces lo que hemos leído en el ministerio de Cristo ahora, en el santuario celestial, esto nos lleva a pensar y nos lleva a agradecer porque el ministerio de Cristo en los cielos hace accesible a los creyentes los beneficios de su sacrificio, digamos, expiatorio en la cruz. Gálatas, Pablo hablándonos acerca de este tema maravilloso, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, aquí está la divinidad completa actuando en la salvación del ser humano. Sí, el Dios y Padre que nos da al Hijo, el Hijo que se da a sí mismo, el Espíritu Santo que nos aplica o nos enseña estas verdades. Y todo eso en beneficio por nuestros pecados y donde se opera un rescate. Y es esa persona que comprende su fragilidad y necesidad y recibe el perdón del Señor, es el que experimenta gracia y paz, dice aquí Gálatas 1:3 donde tú leíste. Gracia y paz. Todo es de gracia. Y cuando somos receptores de su gracia, de un favor inmerecido, entonces, solamente entonces tenemos gracia, paz en el corazón. Y no necesitamos andar comprando libros que pueden diagnosticar el problema, pero no te ofrecen la solución. Libros que dicen usted puede administrar su vergüenza con este libro, pero que te dejan el estacado, te dejan con el problema muy claro, muy diagnosticado, pero no te ofrecen solución. El Señor realmente es la solución en la cruz y en el santuario celestial. 1 Pedro 1:19, fíjate, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. No dice como cordero, sino como de un cordero. O sea, el símbolo, digamos, era el cordero, pero la realidad era Cristo. Y ahora dice que Él, con su sangre preciosa, que nos hace, nos deja sin mancha y sin contaminación. O sea, es interesante como de alguna manera tratan los libros del Nuevo Testamento explicarnos el santuario y a la vez darnos a conocer lo que eso significaba y cómo ahora, con la venida de Jesús, con su muerte, estamos sin contaminación, sin mancha. Por eso es que podemos sentirnos tranquilos frente al futuro, frente al juicio de Dios, porque Él es nuestro abogado que también va a interceder por nosotros. Dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Una gran pregunta. Gran pregunta, larga pregunta. Explica de alguna manera lo que es lo que Cristo hace. Por eso le invitamos que usted repase lo del santuario. Si quiere alguna ayuda, solicítela. Hay muchos cursos que hablan acerca del santuario. Es una doctrina maravillosa, ejemplificadora, para ayudarnos a entender efectivamente lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz. Un sacrificio que no solamente va a cubrir los pecados suyos y el mío, sino de todo el mundo. Pero, como alguien diría en algún momento, es un cheque en blanco, pero llénalo y anda a cobrarlo. Y eso se hace por fe. Y cuando usted dice, y si yo tuviera que llenar un cheque en blanco, ¿cuánto le pondría?
La verdad que aquí la eternidad está en juego, apreciados oyentes y amigos. Repase estas cosas. Dios hizo todo por usted. Dios pagó toda su deuda, todo su pecado. No importa cuán grande sea su contaminación, voy a decirlo así, su pecado, su transgresión. Dios la cubrió completamente y puede usted sentirse libre. Basta acercarse al trono de la gracia de Dios, confesar su pecado. Dios lo va a perdonar. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y las consecuencias? Deje que también Dios le ayude a llevarlas. Porque cuando metemos la mano al fuego, la cicatriz queda. Pero Dios puede llevar esas cicatriz a tal punto que usted la sienta con alegría, recordar que Cristo lo salvó, lo sacó y le dio una mano nueva para ser una persona que honre y agradezca a Dios. El sumo sacerdote del nuevo pacto es el tema que vamos a conversar en primera instancia ahora. Y quizás usted leo solamente una parte en Hebreos, cuando Hebreos, después de contar lo que es el santuario, qué es lo que significa, dice: y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, la majestad de los cielos. ¿Qué te parece a ti todo este simbolismo del santuario? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que significa? Yo creo que muchos cristianos se asombran cuando leen esto de lo que Cristo está haciendo, porque muchos se preguntan, bueno, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, y ahí terminan los evangelios, ¿no es cierto? Pero ¿qué está haciendo Cristo en este momento? Bueno, aquí otra parte del Nuevo Testamento responde a esa interrogante. El Señor está activo en los cielos, derramando sus bendiciones en el santuario celestial. Y algunos cristianos piensan que el santuario celestial son 2 o 3 textos de la Biblia que parece que hablan. No, hemos visto aquí como la primera alusión al santuario celestial está en Éxodo 25. Debían hacer un santuario acá en la tierra conforme al modelo que está en el cielo, ¿no es cierto? Está Daniel 8:14 en un contexto profético. Está Salmo 151, el Salmo 102:19, el Salmo 27, verso 14. E Isaías 6 lo ve a los serafines sentados, sirviendo al Señor que está sentado en su trono. Es decir, hay múltiples declaraciones con respecto al santuario celestial, pero esta que hemos leído en esta mañana nos hablan de Cristo ministrando, el verdadero sumo sacerdote, ministrando en el santuario original, vamos a decir así, ¿no es cierto? Y entonces, con ese cántico de triunfo, con esa esperanza, con ese poder, el profeta Isaías nos dice aquí en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Porque todo lo que hemos estudiado, Raúl, es, digamos, otra vez el pacto de gracia con lo que significa el sacrificio, el santuario y su sacrificio, que todo apuntaba hacia Cristo, ¿no es cierto? Por eso dice, en gran manera me gozaré en Jehová, Isaías 61:10. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Nota, ¿a quién se viste? A uno que está desnudo, que no puede cubrirse a sí mismo, que no puede administrar su vergüenza a sí mismo. Dice aquí, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, un manto de perdón. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué es esto, Raúl? Estimados oyentes, esto no es otra cosa más que justificación por la fe. Es perdón por la fe. Esto es realmente justicia imputada. Tú no la mereces, pero Dios te viste, Dios te cubre, Dios te bendice. Así que este es el mensaje de todas estas lecciones, es el mensaje de la Biblia, el plan de salvación revelado en toda esta cosmovisión que llamamos el santuario. Cuando uno mira el libro de Hebreos, recuerda usted que Hebreos fue escrito en el Nuevo Testamento. Ya Cristo había ascendido al cielo.
Los discípulos estaban cumpliendo las funciones ministeriales. Por lo tanto, lo que dice Hebreo es algo que está ocurriendo después de la ascensión de Cristo y lo que estaría haciendo ahora. Porque Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Fíjate, interesante eso. ¿Cuándo entró? Cuando ascendió al cielo. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, ¿qué está haciendo Él? Está haciendo un ministerio celestial maravilloso, intercediendo. Y entonces ahora cuando uno va al Antiguo Testamento y mira el santuario, lo que hacía el sacerdote, ¿no es cierto?, llevaba simbólicamente el pecado y contaminaba el santuario. Y una vez al año ese santuario era purificado. ¿De qué? De todos los pecados que se habían acumulado allí, ¿no es cierto? Y venía otro ciclo. Ahora, Cristo está en el lugar santísimo. Está haciendo exactamente lo mismo. Está recibiendo, ¿no es cierto?, nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras confesiones, y se está acumulando el perdón para limpiar de una vez para siempre el pecado de todo el mundo que ha contaminado y que ha malogrado la relación tan íntima que deberíamos tener o haber tenido siempre con Dios. Pero eso nos dice que si Él entró una vez, significa que va a salir. Y a mí me preocupa eso, que lo entendamos, porque en algún momento Cristo va a salir del lugar santísimo y va a decir consumado es. Y después de eso no hay posibilidad de pedir perdón. Como se ha manifestado, el Hospital de la Misericordia un día cerrará sus puertas. Por eso que la Biblia siempre nos habla del hoy. Hoy es el día de salvación. El pan de cada día, ¿no es cierto?, el Señor nos lo da. Entonces hoy tenemos que tomar decisiones con respecto al Señor y esta gran salvación. Como leímos en Hebreos 2, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Tan grande beneficio no puede dejarnos indiferentes. Hemos de tomar una decisión a favor del Señor. Qué bueno que el escritor de Hebreos entendió también lo del santuario. Bueno, todos los discípulos lo entendieron. Incluso estoy pensando en Timoteo cuando dice 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Interesante eso, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, cuando se habló, cuando se sabe y cuando de antemano se han dado las indicaciones, ¿cómo despreciaremos una salvación tan grande? Por eso los invitamos, amables oyentes, para que usted reaccione, medite en estas cosas, tome decisiones muy sinceras en relación al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en el santuario celestial. Y yo diría, junto a la sinceridad, se necesita tomar en serio la información, la inspiración que la Biblia nos da, porque este no es un juego a la gallina ciega, sino que es la revelación de Dios, lo que Dios ha hecho por el hombre, y que Él naturalmente espera una respuesta de fe de nuestra parte. Mientras esté Cristo en el santuario celestial intercediendo por nosotros, hay posibilidad de perdón. Cuando Él salga, se terminará el tiempo de gracia. Tome usted la resolución. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.